Bueno, ahorita voy a explicar el ejercicio número 1, el cual nos pide crear una base de datos que se llame transporte. Acá en esta línea hemos creado la base de datos. Nos pide que creemos las siguientes tablas, que están en este esquema: cliente, ciudad, pedido y transporte, las cuales las hemos creado de la manera siguiente. Create table cliente, le hemos puesto todos los campos que contiene y pues con sus respectivas llaves primarias y foráneas. Aquí está la tabla cliente, tabla transporte, ciudad, pedidos. Una vez que hemos creado todas las tablas, el ejercicio nos pide que creemos dos esquemas: esquema datos y esquema pedidos, y que en datos agreguemos la tabla cliente y tabla ciudades, y en el esquema pedido agreguemos tabla pedido y transporte. Lo hemos realizado de la siguiente manera. En ese mismo ejercicio se nos pide que realicemos un ejemplo de la instrucción alter esquema y transferir tablas a un esquema. Entonces lo que nosotros hemos hecho es que hemos creado cada uno de los esquemas que nos pide. En este caso el esquema datos, y pues con alter esquema hemos transferido al esquema datos la tabla cliente y también la tabla ciudad. De esa misma manera lo hemos hecho para el esquema pedidos. Hemos transferido la tabla pedido y la tabla transporte. ¿Por qué DBO? Porque al momento de que nosotros creamos estas tablas, las creamos con el usuario DBO, el usuario que tiene todos los permisos para hacer un CRUD completo en el SQL. Una vez habiendo hecho esto de transferir las tablas a estos esquemas, esas tablas, por ejemplo la tabla ciudad y la tabla cliente, nos queda en el esquema datos, y la tabla pedido y transporte nos queda en el esquema pedidos. Después el ejercicio nos pide que creemos usuarios. Para ello, cada usuario tiene que tener un login. El primer usuario que nos pide que creemos dice crear un usuario el cual se encargue de ingresar nuevos clientes y ciudades. También a este usuario se le concede el permiso de actualizar y eliminar, es decir, las partes de un CRUD, información de los clientes y ciudades, y solo podrá ver esas tablas, nada más. Acá hemos creado primeramente el login y lo hemos llamado user1 y le hemos puesto de contraseña user1. Así acá usamos la base de datos transporte, que es en la que vamos a crear los usuarios. Creamos el usuario 1 para el login 1, que es este que hemos creado acá anteriormente, y pues le ponemos un default esquema que siempre lo tienen que llevar. Como el ejercicio nos dice que tenemos que hacer un CRUD para clientes y ciudades, y esas tablas cliente y ciudad la tenemos en el esquema datos, entonces ese es el default esquema que le he puesto aquí. Después le asigno el esquema al usuario 1, como ya lo dije antes, el esquema datos para el usuario 1. Luego le damos permisos para que pueda hacer un insert, delete, update a esa tabla ciudad y cliente que está en el esquema datos. Bueno, para poder observar esto tenemos que loguearnos con ese usuario. Vamos a abrir un management nuevo. Esperemos que abra el management para poder loguearnos con este usuario que acabamos de crear, usuario 1. Acá ponemos autentificación de SQL Server y ponemos user1, y como contraseña también le pusimos usuario 1 y nos conectamos. Como podemos observar, este usuario solo va a tener acceso a la base de datos transporte, porque es la única a la cual le hemos dado esos permisos. Si nosotros intentamos abrir cualquier otra base de datos, nos dice que no tenemos
es inaccesible, no tenemos permisos para poder acceder a ella. Entonces vamos a buscar, acá está la base de datos transporte, la abrimos y como podemos observar en las tablas solo tenemos acceso a ciudad y cliente, que son las tablas que están en el esquema de datos que nosotros le hemos asignado. Y para que podamos observar que podemos hacer modificaciones en ambas, tengo por acá un script que contiene diversas sentencias. Vale, estamos ya en la base de datos transporte logueados con el usuario 1, que puede hacer un CRUD a las tablas ciudad y cliente. Y son las únicas, como podemos observar, son las únicas tablas que este usuario puede ver. Son las únicas a las que puede acceder. Entonces, bueno, vamos a hacer un select a la tabla ciudad y como podemos observar acá están los registros. Podemos hacer un insert, vamos a hacer este insert y como podemos observar el insert, acá está el registro número 4. También podemos hacer un update, vamos a modificar, nos equivocamos, el nombre de la ciudad es Moncagua, pero no pertenece al departamento de San Miguel, sino a la Unión. Entonces vamos a hacer ese update y como vamos a observar también podemos hacer esas modificaciones. Volvemos a ver y pues como podemos observar ya se cambió Conchagua a la Unión. Y también podemos eliminar registros porque le hemos dado todos esos permisos. Acá está y acá está, se nos ha eliminado el registro. También podemos hacer todo ese CRUD para la tabla clientes, básicamente es igual. Vamos a ver qué más nos pedía el ejercicio. Nos pedía que creáramos un usuario, una persona encargada de seleccionar los pedidos que se han realizado, y este no podrá seleccionar las otras tablas o información, solo podrá seleccionar. Entonces lo que hacemos es crear un usuario, primero crear un login con el nombre de usuario 2 y le ponemos una contraseña, usuario 2, user 2. Asignamos un usuario a este login. Usamos primero la base de datos transporte, que es a la que le vamos a crear el usuario. Y acá está create user, usuario 2 for login user 2 y le damos un esquema. Le vamos a asignar un esquema, el esquema pedidos, pero pedidos tiene dos tablas, pedido y transporte. Entonces lo que nosotros hacemos es que le quitamos, le denegamos el select, insert, update y el delete en el objeto pedido.transporte para que este usuario solo tenga acceso a la tabla pedidos que está en el esquema pedidos. Entonces una vez hecho esto, abrimos otro management para podernos loguear con el usuario 2 y poder observar que efectivamente solo tenemos acceso a la tabla pedidos y a la tabla transporte no le hemos brindado permisos de CRUD porque el ejercicio nos dice que solo pueda seleccionar, es decir, solo puede hacer un select. Vamos a loguearnos con user 2, acá contraseña user 2, vamos a conectar. Igual que el usuario anterior, pues solo vamos a tener acceso a esta base de datos, la base de datos transporte. Esperamos que se nos abran las bases de datos y pues vamos a irnos a transporte. En tablas vamos a poder visualizar que solo tenemos la tabla pedidos. Entonces hacemos un new query para hacer un select asterisco from esta tabla. Ejecutamos. Bueno, acá nos daría un error porque no estamos en la base de datos transporte, sino en la base de datos master. Vamos a hacer acá con código. Vamos a poner use transporte. Vamos a ejecutar esta parte para que casi nos ponga la base de datos transporte y vamos a hacer el select
Y como podemos observar, podemos ver todos esos registros. Como podemos observar, solo tenemos acceso a esta tabla pedidos. Voy a cerrar esto y vamos a ver la última parte del ejercicio. Cierro el management y vamos a irnos acá. Nos dice el ejercicio que quiere que un usuario administrativo, el cual se encargue de seleccionar, agregar, modificar y eliminar, o sea, es decir, todas las partes de un CRUD, a los datos de las tablas pedido y transporte, y solamente verá esas dos tablas. Entonces eso es así porque pedido y transporte lo tenemos en el esquema pedidos. Lo que hacemos es crear un login que le hemos llamado user3, le asignamos un usuario a ese login y le asignamos al usuario un esquema por default, que en este caso es pedir. Okay, entonces acá asignamos el esquema y damos permiso para que pueda hacer todo lo de un CRUD a pedidos y a transporte. Vamos a loguearnos con el usuario user3, vamos a loguear con el user3, contraseña user3, damos a conectar e igual solo visualizaremos esas dos tablas que son las que contiene ese esquema. Aquí nos vamos a la tabla transporte, a la base de datos transporte, por donde vemos las tablas. Y como bueno, solo podemos observar las dos tablas. Si nosotros queremos acceder a otra base de datos, pues no tenemos permiso. Por acá tengo un script para el usuario 3, hacia acá, para que podamos observar que podemos hacer un CRUD en esas dos tablas. Tenemos todos los permisos para poder hacerla. Acá vamos a seleccionar la base de datos transporte. Ahí está. Vamos a hacer un select a pedidos. Podemos ver los registros, podemos hacer a pedidos y a transportes. Y podemos ver también el número de transporte y el nombre del conector. Vamos a ver, solo vamos a hacer ¿cuál es esta? Vamos a insertar en el transporte un registro. Ahí está, una fila afectada. Vamos a verlo. Ahí está, que nosotros acabamos de ingresar, que es el 4. También podemos actualizar, no quiero que se llame Mario Moreno, sino Mario Castro. Hacemos la sentencia SQL, una fila afectada, ahora no se llama Moreno, ahora se llama Castro, como vamos a ver por acá. Y también podemos eliminar registros de estas dos tablas. Una fila afectada, seleccionamos y ya no está. Para crear el backup de la base de datos transporte, hemos colocado un código en el cual se coloca lo que es el modelo de recuperación que la base de datos tendrá. Colocamos alter database y el nombre de la base de datos a la cual se le va a aplicar el modelo de recuperación. En este caso estamos diciendo que el modelo de recuperación será full, o sea que va a ser completo. Ejecutamos el código y vemos que se ha aplicado correctamente. Para crear lo que es el backup de la base de datos transporte, colocamos backup database y el nombre de la base de datos a la cual se le va a aplicar, que en nuestro caso es transporte. Y le decimos de que va a ser almacenado en nuestro disco local C en la carpeta backup. El archivo que se va a crear es backup-transporte.back y va a tener como nombre backup completo de la base de datos transporte y como descripción backup de base de datos de laboratorio 3. Como SQL Server no crea la carpeta dentro del disco local, automáticamente vamos a crearla nosotros. Como pueden ver, en nuestro disco local ya se encuentra creada la carpeta backup, donde se va a guardar el archivo de nuestro backup de la base de datos transporte. Vamos a ejecutar el código. Y ahora veremos que en nuestra carpeta backup se encuentra ya el archivo de nuestro backup de la base de datos transporte. Ahora, para ver la información que el archivo que se ha creado dentro de la carpeta backup, vamos a escribir el siguiente código: restore header only from disk, y le colocamos la dirección de donde se encuentra el archivo. Ejecutamos este código y podemos ver
la información que tiene nuestro archivo del backup que hemos realizado a la base de datos transporte. Hola, yo les voy a explicar la restauración de nuestra base de datos transporte. Nosotros ya realizamos un backup anteriormente, pero lo que vamos a hacer es restaurarlo. Lo primero que hacemos es eliminar nuestra base de datos transporte. Podemos ver aquí está. Lo que hacemos es aplicar el drop. Ejecutamos. Comando completado. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar estas dos líneas de código. Restore database con un nuevo nombre. De la ruta disco local C en la carpeta backup, y este es el backup que nosotros creamos anteriormente, y vamos a actualizar aquí para verificar que la base de datos ya no está. Podemos ver, la base de datos transporte no está. Ahora si nosotros ejecutamos estas dos líneas de código, esperamos a que ejecute. Pueden ver, aquí está procesada. Ahora vamos a actualizar o refrescamos. Veamos, aquí está nuestra nueva base de datos con todo lo que contiene. Esa sería mi participación.